mal. Es mentira. No, es verdad. ¿Por qué carajo la min llamó al SBB? Es una locura esta foto. Estamos hablando de un Messi de 18 y 19 años también, ¿eh? Qué feo bebé. Desde siempre. Es muy tierno. No miento. Después de las elecciones del 18 de mayo, el domingo 18 de mayo, hace mucho tiempo venimos hablando de, bueno, ¿qué podemos analizar el día después de las elecciones? Y hoy tenemos un invitado de lujo, estamos por supuesto con el equipazo de siempre, estamos con el profe, estamos con la Colo. Hola. Aquí en Tiempo Libre para acompañarlos. Bienvenido a Colo, bienvenido profe. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, muy felices de estar acá en la casa. Colo, querida, ¿dormiste algo? 4 horas. 4 horas. Bueno, está estamos bien. acá. Esas son las virtudes de la juventud, Colo. Ya no está. creo que lo sientas. Después se va yendo con la semana el cansancio. Sí, por supuesto. Veremos eso. Aparte eso tiene, ¿viste? El periodismo y las elecciones tienen esa adrenalina que hace que nada te canse. Que nada te canse. Bueno, decíamos, tenemos un invitado de lujo que ha madrugado también, y que está aquí con nosotros, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿Cómo ¿vos? están ustedes? Un gusto. Un placer. Muchas gracias por el madrugón. Muchas gracias por el madrugón. No, todos los días me levanto igual. Sí, perdón, ¿puedes cerquita del micrófono? Más cerca. Ahí está, Sí. muy bien, muchas gracias. Por favor. Todos los, ¿es de dormir poco? Bueno, duermo 6-7 horas por día y me levanto siempre igual, porque me levanto a las 7 menos cuarto más o menos de la mañana, llevo a mi hijo al colegio y vengo para el centro. ¿Todos los días? Every day. ¿Todos los días llevas a tu hijo al colegio? Sí, tal cual. Mirá, qué bien, ¿eh? Sí, el micrófono de vuelta, perdón, Guillermo, más cerquita, ahí va. Ahí vamos, ahí estamos bien. ¿Ahí estamos bien? Yo creo que sí, ¿no? Ahí estamos bien, Sí. ahí estamos bien. Ahí tiene hinchada, sí. Hola, Iván. Hola. Bueno, estamos acá, decía recién, el día después de las elecciones. Primera lectura de lo que dejó el resultado de ayer. Bueno, yo creo que fue una elección muy importante porque demuestra el enorme espacio que ha ganado en tan poco tiempo La Libertad Avanza, demuestra la claridad que tuvo el presidente y Karina fundamentalmente, que ha sido la organizadora del partido, en resolver, enfrentar la elección de una manera autónoma y tener un resultado que sabíamos nosotros que iba a ser así, ya de hacía unos días. ¿Sabían que iba a ser así? de hacía ¿Confiaban unos días. en ese resultado? Sí, totalmente. Confiábamos en que podíamos ganar la elección. Uno nunca sabe cuál es la diferencia, ¿no? Porque Claro. está siempre Ahí. en el error de la encuesta, pero sí sabíamos que íbamos a sacar muchos más votos que el PRO, por lo pronto. Yo creo que el PRO cometió varios errores en la estrategia electoral. ¿Cuál fue el principal error que cometió el PRO? Yo creo que la elección de la candidata, que me parece que la eligieron por un motivo muy particular, que era el tema de que ella había sido un poco la autora de uno de los proyectos de Ficha Limpia, y no sé, creo que eso pretendieron exponerlo en la campaña electoral y después generaron una disputa con nosotros por ese tema cuando se cayó, y ese me parece que fue el segundo error. O sea, la gente creo que no compró de ninguna manera que nosotros hayamos tenido responsabilidad en ese tema, como no la tuvimos de hecho, y bueno, victimizarse, ¿no? Yo creo que ese fue otro error estratégico del expresidente, y la gente tampoco compró el papel de víctima, con lo cual, digamos, duplicamos los votos del PRO, y eso... No digo que ese haya sido el objetivo de la elección, porque no lo fue, porque dentro de todo
con el PRO tenemos posicionamientos en común, sobre todo lo que tiene que ver con la libertad y con la oposición al populismo kirchnerista fundamentalmente. Pero bueno, tenemos por ahí distintas visiones y a lo mejor yo creo que la diferencia más importante que tuvo el gobierno del presidente Milei con relación al gobierno del presidente Macri es que Milei se animó a hacer cambios importantes, ¿no? Y los enfrentó y le puso el cuerpo, lo dijo con claridad en la campaña y lo llevó adelante sin ningún miramiento, digamos, ¿no? Dijo, hay que hacer esto y lo hizo. Sin ningún temor. Ahora, me quedo con dos cuestiones que marcó recién. A ver, los principales errores del PRO. Primero, me llamó la atención, la elección de la candidata. La elección de los Penato, ¿cree que fue el principal error que cometió el PRO? Uno de los errores que cometió, porque los Penato en definitiva es una diputada nacional, ojo, la respeto, no por ella como persona, porque incluso hemos trabajado con ella en la Cámara de Diputados durante todo este año y medio. Ella ha sido artífice y participante activa de las leyes que hemos aprobado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero sí creo que ella venía de ser candidata en la provincia de Buenos Aires, era una candidata de la provincia a mitad de su mandato, tenía 2 años más de mandato, y incluso escuché ayer que ni siquiera podía votar en la ciudad, la verdad que no sé si estaba en el padrón. No, es cierto, no podía votar en la ciudad. Bueno, entonces, como te decía recién, yo creo que ella la pusieron ahí de candidata porque era un poco la bandera de uno de los temas que se habían levantado en el último tiempo, que era el de ficha limpia. Y creo que hubo como una estrategia con ese tema y la gente no compró, ¿no? Entonces, a ver, no digo que esto que te estoy diciendo ahora que lo podía haber dicho antes de la elección, ¿no? Sí. Pero después de la elección voy a decir, bueno, esa estrategia no funcionó. Claro, se muestra que no funcionó. Exacto. Ahora decía, otro de los errores fue victimizarse. Ahí estamos hablando específicamente de Mauricio Macri. Sí, y de la candidata también, ¿no? Porque ella después del tema de la votación fallida de ficha limpia, es como que ella se puso en un papel de víctima por haber sido una de las autoras de los varios proyectos que hubo sobre el tema, no del que se estaba tratando en ese momento, que fue del presidente, y digamos, la verdad que no correspondía el papel de víctima, ¿no? Y me parece que el presidente Macri también tuvo la misma posición, ¿no? Como queriendo, quisieron aprovecharse en contra de la Libertad Avanza de un fracaso legislativo, ¿no? Y a mí eso me pareció mal, eso me molestó, ¿no? Me pareció que no fue leal en una campaña electoral. Así que para mí esos fueron errores. Ahora, sin embargo, ayer Mauricio Macri, post elecciones, en una entrevista que dio a ATN, habló del poco respeto que sintió en este último tiempo. Cuando se le preguntó si existía alguna posibilidad de una charla o un acuerdo para la provincia de Buenos Aires, dijo textual, voy a leer, sin ningún tipo de respeto no se puede. Si hay otra forma de dialogar, nosotros estamos. Pero si se dialoga de esta forma, no. A ver, primero yo no quiero cuestionarlo a Mauricio Macri, ha sido una figura relevante de la política argentina, ha dominado la ciudad de Buenos Aires, fue jefe de gobierno, presidente de la nación, no tiene sentido que yo lo esté cuestionando a él. Ahora, hablar de falta de respeto me parece que es demasiado. Él también hizo cuestionamientos a personas importantes, dirigentes importantes de nuestro espacio, Santiago Caputo, Karina Milei, al propio Javier Milei, que me parece que no tenían justificación, ¿no? Y siempre adjudicó cuestionamientos de sectores políticos diversos, siempre los personalizó en estas personas. Y yo, la verdad que me parece que eso tampoco fue apropiado. Así que nosotros tenemos muchos contactos y mucha relación con varios dirigentes del PRO, con quienes estamos en condiciones de seguir conversando, y nuestra intención es seguir haciéndolo. Entonces hay que ver, yo digo,
hay que ver qué pasa de aquí para adelante. Hay que ver cómo son los liderazgos de ese espacio político, porque claramente, como en todo proceso político que fracasa, digamos, hay pases de factura de la dirigencia, ¿no? O sea, el PRO fracasó. Y en esta elección quedó demostrado que fracasó, ¿no? Entonces, y esa construcción política y esa estrategia política tiene como responsables a los Macri, que la diseñaron, ¿no? Porque esto no empezó de ahora, empezó cuando Jorge Macri resuelve adelantar la elección para no generar una competencia en los temas nacionales. Claro, sí, para hablar de temas locales. Él dijo que era para hablar de temas locales, en realidad era para no tener que confrontar en los temas nacionales, donde claramente la Libertad Avanza tenía una preponderancia. Y bueno, nosotros no nos quedó más remedio que aceptar esa estrategia electoral y competir en ese terreno. Sí, aunque la nacionalizaron. Lograron darlo vuelta, Bueno, la verdad hay que decirlo. Bueno, yo creo que todo el objetivo que tuvo Jorge Macri de tratar temas municipales, que no era el objetivo de fondo, sino que era que no se nacionalice la elección, consiguió todo lo contrario. La elección se nacionalizó. Totalmente. ¿No? El único que no nacionalizó la elección fue Rodríguez Larreta. Creo que después va a estar acá, ¿no? En Tengo Capturas, que logró meter ahí la cuña con esto del olor a pis en la ciudad de Buenos Aires. Sí, fue una frase que caló, ¿no? Sí. De todas formas no le fue bien, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que iba a pasar los 2 dígitos. Él estaba creo. muy contento. Sí, con este resultado, bueno, sí, no puede muy contento. Pocas veces lo vi celebrar tanto como lo hizo ayer en su sede. No puede expresar una cosa distinta, ¿no? Porque es así, porque en haber obtenido para él, no sé cuántas bancas obtuvo. Y son esos 8 puntos, ¿cuánto coló? ¿3? Sí. 3 bancas. Bueno, 3 bancas obtuvo. A ver, de pasar de ser jefe de gobierno de la ciudad a tener 3 bancas, digamos, hay un trecho, ¿no? Es cierto. Va a ser distinto. Yo en mi vida estuve en el Consejo Deliberante o en lo que es la legislatura hoy, pero estuve con una banca sola. Yo fui el primer bloque unipersonal del Consejo Deliberante y jugué un rol, es duro, es difícil, pero yo nunca había pasado por el poder en serio, ¿no? Con lo cual, haber pasado por el poder en serio, que es manejar la ciudad, esta es una ciudad muy importante, que tiene muchas facetas, muchos barrios, muchos temas diversos, tema de educación, tema de salud. Es una ciudad para manejar, ¿no? Que es la verdad que es un desafío enorme. Larreta la manejó, sobre todo en un periodo, después un periodo muy malo, pero el primer periodo fue muy razonable, con la impronta que venía de la gestión de Macri y el jefe de gabinete. Y bueno, hizo, por supuesto, su currículum dirigencial, y supongo que eso es lo que él ha reconocido, ese 8% de la gente. Ahora hay una diferencia entre manejar la ciudad de Buenos Aires y tener 3 concejales. Vamos a ver si le alcanza. ¿Se para, como él devaluó dice, Horacio ¿no? Rodríguez Larreta? ¿Cree que se devaluó? No, porque había perdido también la interna del PRO. Yo no en la elección presidencial no digo que se devaluó, lo que digo es que hay que ver cómo él aspira a ser jefe de gobierno otra vez, según dijo en la campaña. Habrá que ver cómo pasa, ¿no? De 3 legisladores a poder hacer una propuesta para la ciudad que no se la contraste con lo que hizo antes, ¿no? Hay que ver. Claro. O sea, a ver, yo no sé si el tema del olor a pis da para generar una propuesta para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Ayer se jugó el futuro del gobierno porteño? Es decir, ¿ayer estábamos viendo una suerte de primaria para el 2027? Bueno, a ver, yo creo que con toda claridad la Libertad Avanza aparece en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una de las fuerzas con posibilidad de dirigirla. Y como se expresó en toda la campaña, como lo expresó nuestro candidato Manuel Adorni, como lo expresó el presidente de la Nación, aplicar las políticas que se llevan adelante en lo nacional, que tiene que ver mucho con el achique del gasto improductivo que tiene la ciudad de Buenos Aires, va a ser un cambio importante que se va a notar en los impuestos que pagan los porteños. Entonces yo creo que a ese tipo de ciudad más eficiente, más productiva, es el que vamos a proponer a los porteños desde la Libertad Avanza, ¿no? O sea que la intención es ir por la jefatura de gobierno en el 2027. Absolutamente, totalmente. ¿Ya tienen pensado un candidato? No, yo creo que eso... ¿Podría ser el propio Manuel Adorni? Sí, por supuesto. Manuel puede ser un candidato. Él tiene todo el derecho, después de haber ganado
esta elección. Pero bueno, uno, digamos, en estos 2 años, primero hay que ver si él quiere ser jefe de gobierno, yo creo que va a querer serlo. Y después estos temas se resuelven por elecciones internas de los partidos, ¿no? Así que veremos. Yo digo, somos un partido nuevo, Sí. que encaramos distintos desafíos en el orden nacional, en los órdenes locales, y que vamos a ir creciendo, ¿no? Nuestro objetivo es consolidar el liderazgo del presidente Milei en las próximas elecciones, la de medio término y las nacionales del 2027. Sí, o sea, el 26 de octubre este año. El octubre de este Sí. año y en el Bien. 2027. ¿Y por qué? Porque las elecciones de octubre son importantísimas, ¿no? Yo no sé si más importantes que la de la ciudad, porque la de la ciudad marcan un camino, pero importantísimas en el sentido que para gobernar, es cierto que el presidente lo hizo con un bloque muy pequeño y lo pudo hacer hasta aquí, pero para hacer las reformas de fondo que se necesitan en la Argentina, necesitamos tener un bloque mucho más numeroso. O sea, y nosotros hemos hecho reformas, yo no digo milagrosamente porque sería demasiado, pero sí hemos hecho reformas que en el común de los casos hubieran necesitado bloques mayoritarios. Sí, mayoritarios. es cierto. Y nosotros lo hicimos con un bloque de 36 diputados, 38, sobre 257 creo que son, y con 6 diputados sobre 72, con lo cual, digo, pensá vos lo que sería tener un bloque, si hicimos Sí. eso con 30 y pesado, que lo más lógico es que tengamos, después de la elección del 27, un bloque de unos 80 diputados nacionales. Sí, igual van a necesitar alianzas, ¿no? Van a obvio, necesitar obvio, ayuda. pero yo nunca descarto la posibilidad de alianzas políticas. Pero esas alianzas son mucho más fáciles con 80 diputados que Claro, con 36. sin lugar a duda. Y lo mismo en el Senado, que Claro. por ahí pasamos de tener 6 senadores a tener 18, ponele, por decir un número, Sí. 18, 20, no lo sé. Entonces, todo es mucho más sencillo. Y Fíjate ahora- vos que la misma Sí. aprobación de jueces, hay como 200 jueces para designar en el país, Sí. que nos cuesta, no podemos hacerlo porque hay que conseguir demasiados acuerdos para obtener la designación de esos jueces, con un Senado donde tengamos mayor participación y una Cámara de Diputados con una participación muy importante. Bueno, esos acuerdos se hacen más sencillos, no digo totalmente factibles, pero se hacen más sencillos. Ahora, es cierto y me consta que trabajó mucho usted con la ley bases, por ejemplo, con acuerdos. El PRO ayudó mucho, también es cierto. Absolutamente. Mauricio Macri repite una y mil veces, nosotros ayudamos muchísimo, pero la verdad es que resultan muy ingratos porque no hemos visto ninguna respuesta por parte de la Libertad Avanza. Ahora la pregunta es, después de estos cruces y lo dura que se puso la campaña en este último tiempo, si esa ayuda va a seguir existiendo en el Congreso. ¿Vos jugás al pádel con Juliana, dice ahí? ¿Quién? Vos, dice, jugás al pádel con Juliana Aguada, ¿cómo está ella con la derrota? ¿Cómo está ella con la derrota? No sé, no tengo idea, Bueno. la verdad que no sé. ¿Pero jugás al pádel? Juego al pádel, Ah, bueno, sí, juego al buenísimo. pádel, sí. Juego al pádel y al tenis. ¿Al tenis también? Al tenis también, sí. Muy bien. Sí. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era que el PRO ha sido de gran totalmente. ayuda No, durante no. todo este tiempo. La pregunta es, después de este momento tan duro de este último tiempo de la campaña, si esa ayuda va a seguir existiendo. Yo te dije al principio que Silvia Lospenato, así como creo que no fue una buena candidata para Sí. la elección, te dije que ella había sido muy buena legisladora, Sí. colaborando con nosotros en la Cámara de Diputados con las leyes que se aprobaron. Sí. Y así lo hizo todo el PRO. A ver, Cristian Ritondo condujo su bloque, que es numeroso, para ayudarnos a nosotros con todas las leyes. Yo, con esto de que, como dijo Macri, que fueron generosos... No. Ah, bueno, sí, Sí. él siempre dijo Pero- que fueron muy generosos y que Sí. ustedes fueron muy ingratos. No, bueno, pero eso me parece que no se lo puede decir de esa manera, porque no es ser generosos. Ellos lo que fueron es coincidentes con sus propias ideas en Sí. las reformas económicas, ¿no? O sea, si hubieran estado en contra de lo que nosotros proponíamos, no hubieran sido fieles a su discurso y a su impronta política desde que nacieron, porque en definitiva nosotros lo que proponemos como modelo es la libertad, ¿sí?, contra el populismo kirchnerista. Ellos también proponían lo mismo. La diferencia es que nosotros lo llevamos adelante en 1 año y medio de gobierno.
Entonces ellos no podían ir contra eso. Nosotros, por supuesto, que ayudaron a que se hicieran posibles, pero partiendo de ideas similares. No es que fueron generosos el término adecuado y que nosotros no supimos responder a esa generosidad. No creo ni una cosa ni la otra. Creo que somos partidos políticos que tienen coincidencias y que trabajamos en conjunto por esas coincidencias, como lo hicimos también con el radicalismo y con la coalición cívica. Cuando marcaron diferencias, las marcaron, ¿no? Sí. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, vos podés, con el tema de presupuesto de las universidades, el radicalismo Sí. no acompañó. En otros casos, la coalición cívica tampoco acompañó, creo que el tema jubilados, pero siempre O conseguimos... facultades delegadas, tampoco. Facultades delegadas, que está por vencer ahora el mes Sí. próximo. Pero, a ver, yo digo que se puede trabajar con sectores que tienen posiciones distintas. Nuestros opositores, más opositores, fue el bloque kirchnerista, porque no aceptaban nada, ningún cambio. Pero con el resto yo creo que tenemos posibilidades de conversación y acuerdos políticos para transformar la Argentina. ¿Cuáles ¿Cómo? son esas reformas necesarias para transformar la Argentina? No, yo creo ¿Cuáles que son las hay- discusiones que se vienen en el Congreso? No, yo creo que hay varias. Y si vos me decís cuáles vienen en el próximo periodo, en la legislatura, en el Congreso del año próximo, yo te diría que la reforma laboral y la reforma tributaria. Yo creo que son dos básicas que van a permitir transformar la Argentina. ¿Por qué? Yo te diría que la reforma laboral fundamentalmente porque vos tenés que conseguir que la mitad del trabajo en la Argentina que está en la informalidad se formalice, por muchos motivos. Yo te diría, primero para darle seguridad a los trabajadores informales, garantizarles un futuro, darles salud, etcétera. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué los empresarios no lo formalizan? ¿Por qué? Por el costo. Claro, por el costo ¿No? laboral, es cierto, sí. Porque tiene Sí, costo. una presión Porque terrible. me decía el otro día yo esto ya lo conté varias veces con algunos colegas tuyos. El otro día me vino a ver un peluquero. No un peluquero cualquiera, un empresario de peluquería Sí. importante en la Argentina, con varios locales. Y vino para decirme, hay que reformar este sistema. No puede ser que tengo un juicio de despido de alguien que trabajó no mucho tiempo con nosotros y las sentencias son 500 millones de pesos, 500.000 Claro, dólares. imposible. Digo, ¿cómo hago para pagar una sentencia de 500.000 dólares de un empleado? O sea, eso desincentiva que quiera contratar que a toma, otro. que Claro, contrate otro, y claro, que quiera sí. agrandar la empresa, etcétera. Entonces, yo digo, eso hay que cambiarlo, muchas cosas hay que Sí. cambiar dentro de la legislación laboral. También tenemos un sistema viejo, ¿no? Tenemos sindicatos que no se renuevan, que no se modernizan. Yo he hablado mucho con los dirigentes sindicales, ¿no? Y todos están de acuerdo en que hay que hacer modificaciones, que este sistema no va más, que ellos mismos, están perdiendo afiliados. Lo que pasa es que cambiar el sistema también terminaría con muchas cajas, ¿no? Bueno, yo creo Y ahí que... están las resistencias, digo. Bueno, sí, pero también agrandaría a otras, ¿no? Porque si vos conseguís que esos millones de trabajadores informales pasen a la formalidad, también vas a conseguir nuevos ingresos Sí. para las obras sociales. Otra cosa es cómo se manejan, eso es distinto, ¿no? Yo también creo que ahí hay que reformar y transformar, y yo creo que se puede hacer con acuerdo, porque todos estamos viendo cuál es la realidad y a qué se ha llegado en la Argentina, ¿no? Y después, yo digo, la otra reforma importante que hay que hacer es la reforma tributaria. Tenemos un sistema viejo, ¿no? Sí. Este sistema que el Estado Nacional recaude y después distribuye a las provincias, entonces hace que las provincias carguen con impuestos locales y los municipios también para poder cubrir sus gastos, y que nadie se fija en el fondo en cómo se puede hacer para ajustar los gastos locales, los provinciales, como lo está haciendo la Nación. Entonces el tipo no le alcanza, o un gobernador o intendente, el gobernador te aumenta los ingresos brutos. Entonces vos tenés diferencias que son impresionantes entre un municipio y otro, entre una provincia y otra. Y en definitiva lo que hay que hacer en la Argentina para mejorar el sistema es incentivar la competencia. Entonces decís, bueno, flaco, vos
cobrás 7% de impuestos brutos, el de al lado te cobra 5%. Entonces me voy al de al lado. Claro, como está al... pasando mucho en Estados Unidos. No, en Estados Unidos y acá. Está pasando mucho en el conurbano. Yo, por ejemplo, algunas medidas que me parecen importantes que han pasado, ¿no? El impuesto sobre los ingresos brutos o tasas sobre la intermediación financiera, Banco Nación. Sí. El Banco Nación decidió irse de La Matanza a el municipio 3 de febrero, que está a poquitas cuadras de diferencia, Ramón Mejía de 3 de febrero. ¿Por qué? Porque acá en La Matanza le cobraban 7% de tasa. De tasa municipal, y acá le cobraban menos de 1%. Menos de 1%. Sí, es increíble. Mirá la diferencia. Entonces vos decís, no tenés que tener ni una duda. Aparte eso después se traslada al cliente, ¿no? Eso hay que decirlo. Digo, en algún lado siempre se traslada al cliente. Alguien lo paga. Ahora, en esa reforma tributaria nos adelantó acá el ministro de Economía, Luis Caputo, que también están viendo esta suerte de super IVA o de IVA compartido también con las provincias. Sí, esa es una de las propuestas, ¿no? Que la nación cobre una parte del IVA y la provincia le agregue la parte de IVA para contemplar sus propios ingresos. A mí me parece bueno también eso, porque entonces vos ahí también vas a tener competencia, ¿no? Porque una provincia va a cobrar un surplus de IVA del 5, otra va a cobrar del 7, otra va a cobrar del 8, y vos ahí vas a comenzar a ver cómo cada una de las provincias gestiona el ministro, porque cuando la plata la manda el Estado Nacional, vos no sabés que hay provincias que viven de la coparticipación totalmente. Es cierto. ¿No? Entonces son todos empleados públicos. Y bueno, eso en definitiva desincentiva. Después lleva feudos, ¿no? También, como vemos en el caso de Formosa, por ejemplo, ¿no? Para citar un caso. Antes de ver cómo queda la legislatura, Colo, que me gustaría también contarle a la gente como ¿qué pasa con el puesto de vocero de Manuel Adorni? Ahora ya está, ya es un hecho, ya ganó, va a asumir, eso nos dijo él acá mismo. ¿Ya están viendo quién lo va a reemplazar? ¿Ya saben quién lo va a reemplazar? Eso es una decisión del presidente. Majul dice que sabe, ¿no? Yo la verdad que no sé. No sé, no tengo idea. Majul dijo que él ya sabía quién iba a ser, no sé. Pero no sé, la verdad que no tengo ni idea, es una decisión del presidente esa, ¿no? Todavía no, o sea, eso lo toma solamente el presidente, no lo habla con ustedes. No. Hasta ahora no lo ha conversado. No lo ha conversado. No, pero supongo que el presidente ya tiene pensado eso, ¿no? Bien. Colo, ¿cómo quedó la legislatura hasta ahora? Bueno, ¿cómo quedó la legislatura? Sí. Acá tenemos 2 gráficos por las dudas. De 60 bancas totales, el peronismo tiene 20, la Libertad Avanza se quedó con 13, el PRO con 10, y después quedó el larretismo con 5 bancas y la izquierda con 2, la coalición cívica con 1 y me faltó la UCR que también se quedó con 5. Pésima elección de la UCR, eso hay que decirlo también, ¿no? No entró la candidata Lula Levy de Evolución, no logró los 3 puntos. Ramiro Marra también quedó afuera, que era el ex libertario de la Libertad Avanza. Claro. Y la última que entró fue Vanina Biasi, de la izquierda. Es cierto, después de la reta Vanina Biasi. Exacto. La izquierda. A ver, tenemos el otro gráfico que muestra cómo estaba la legislatura y cuántos sumaron o por el contrario cuántos restaron. Ahí está. Mira, el peronismo sumó 2 bancas. Eso es lo que celebró finalmente Santoro ayer, ¿no? Cuando salió a reconocer su derrota, que le costó reconocer, pero dijo, bueno, sumamos 2 bancas. La Libertad Avanza sumó 5 bancas. Sí. Por eso dio el batacazo, o sea, le quitó el poder al PRO y de gran manera, o sea, y también si vemos el mapa de la ciudad de Buenos Aires, estaba pintado de violeta o de celeste barra verde, porque es el color que eligió Santoro. Es el nuevo color. Y el PRO no ganó en ninguna comuna. En ninguna de las comunas. Ahora tenemos para mostrar también el mapa, cómo cambió de un lado a otro, pero antes una cosita nada más de la UCR, 3 bancas menos. La verdad es que a mí me impactó la elección de la Unión Cívica Radical de ayer. Me gustaría preguntarle a Franco con respecto a esto. Fue una pésima elección de la Unión Cívica Radical. Sí, bueno, a ver, yo no soy un especialista en analizar cada uno de los partidos políticos, pero sí me parece
que la UCR ha sido, no ha seguido una línea muy clara políticamente, ni en lo nacional ni en lo local, ¿no? Entonces, en lo nacional, el senador Lustó se ha opuesto a muchas de las propuestas de nuestro sector, y parecía más en muchos momentos un kirchnerista que alguien que exprese las ideas tradicionales del radicalismo, ¿no? Con lo cual, yo creo que su candidata en la ciudad quedó un poco desdibujada en este electorado. Fuerte, Lustó parece más un kirchnerista que lo que representa el radicalismo. Bueno, son las posiciones que él ha ido teniendo en el Senado, ¿no? Pero, insisto, yo no soy un especialista en analizar las estrategias políticas. Bueno, pero lleva muchos de cada años partido. en esto, así que eso me parece que lo convierte también en un analista. Sí, yo creo, interesante, en serio, digo. Bueno, yo es lo que vi y lo que percibí en mis distintas visitas al Congreso, ¿no? De hecho, tengo que ir al Senado en las próximas semanas, voy a ir. Pero, bueno, por eso digo... ¿A dar el informe de gestión? Sí, a dar informe de gestión. Yo creo que hay que analizar cómo son las líneas políticas. Esto me parece que le ha significado una derrota importante al sector que lidera Lustó, pero cierto es que el radicalismo tiene otros sectores, ¿no? Que encabeza el gobernador Cornejo, ahora el gobernador Esdero, o el gobernador Valdés en las provincias de Chaco y Corrientes. O sea, hay distintas posiciones, o el gobernador de Santa Fe, igualmente, ¿no? Que estaba un poquito más cerca de Lustó en algún momento, ¿no? Pero yo creo que hay distintas posiciones dentro del radicalismo y que todavía no ha definido su línea hacia adelante. Un partido que ha sido tan importante durante la primera etapa del proceso democrático con Alfonsín. Yo me acuerdo que estaba en ese Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, donde el radicalismo tenía 36 legisladores sobre 60, ¿no? 36 de 60. De 60, Wow. Impresionante. Y bueno, tuvieron todo ese periodo, tuvieron un manejo casi a Piacere, ¿no? De la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después de eso comenzó a decaer. Supongo que el fracaso en el gobierno final, Alfonsín fue un dirigente importante en el manejo de la primera etapa de la democracia, que era difícil, pero hacia el final fracasó rotundamente en el tema económico. Económico, ¿no? Total. Sumió a la Argentina en un periodo hiperinflacionario enorme y eso generó la anticipación de su entrega del poder. Y ahí comenzó a caer el poder político del radicalismo, ¿no? Ahora, el éxito de La Libertad Avanza, entonces, ¿es especialmente por los méritos económicos? Digo, en línea con este análisis que hace del gobierno de Alfonsín, pero, ¿no? Por el contrario. No sé si es por los éxitos económicos, sino por el planteo filosófico que ha hecho el presidente Milei sobre el significado de la libertad en la vida de los argentinos, ¿no? Se expresa, sin duda, en la economía y en esta primera etapa se tomaron, me parece con mucha claridad, decisiones económicas y se le explicó a la gente el significado, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que es lo que ha tenido un gran impacto. Plantear las ideas de la libertad contra el populismo que vivió la Argentina durante muchos años, me parece que es un planteo filosófico, no solamente un planteo económico, ¿no? Y ahí es donde tenemos que dar la discusión, claro, ¿no? Y creo que va a ser la discusión de los próximos años, ¿no? Hablando de lo económico, ya pasaron 4 minutitos de las 10. Profe, ¿abrieron los mercados? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, ministro? Abrieron los mercados, por ahora no hay mucho cambio. Sí, un detalle muy importante es que los bonos en dólares están operando, suben un 0,6%, así que es una linda jornada para eso. Anticipó el mercado algo que puede estar copado, ahí para todos los que están viendo. Y esperan también que baje el riesgo país. Un detalle, hubo un downgrade de la deuda de Estados Unidos, que también puede operar en el mercado, que es algo no positivo para operar con acciones. Pero acá el primer dato que estamos teniendo es, suben hasta 0,6% los bonos de tramo largo.
Bien, el dólar estable. El dólar está estable. Estable, de la misma manera. Ahora, otra de las cuestiones que de hecho hoy lo hablábamos con No el es menor, profe. perdóname. Sí. No es menor que el dólar esté estable, ¿no? No, claro que no. O sea, cuando muchos... Más después de la salida del cepo. Sí, muchos agoreros nos decían que el cepo iba a generar un incremento de la inflación, que iba a generar un desastre, que el dólar se iba a ir. No pasó nada de eso, ¿no? Y la inflación, que había tenido un pico en el mes de marzo, se volvió a los límites normales y va a ir a la baja. Va a seguir yendo a la baja. Entonces me parece que no la hemos pifiado tanto, ¿no? Que hemos gobernado con mucha seriedad y con mucha claridad. Y esto me parece que la gente lo reconoce, ¿no? ¿Por qué se enojan tanto cuando muchos pensaban que iba a haber algún tipo de tembladeral en la Argentina post salida del cepo? Ahí me dice uno que soy crack porque te dice decir que juegas al pádel. Bueno, está bien. Está bien, está perfecto. Sí. Juego al pádel, no tengo nada que ocultar con eso. ¿Por qué? Raro. ¿Por qué raro? ¿Por qué me decís que...? ¿Por qué se enojan tanto? Claro, ¿por qué? ¿Pero por qué me decís que nos enojamos? Y porque se han enojado mucho porque algunos economistas o periodistas decían que podía subir la inflación o que iba a subir el dólar, que es parte de la historia argentina. No, pero yo creo que porque cuando vos tomás decisiones en momentos sensibles de la actividad económica, porque estás generando cambios fuertes, y ves que algunos economistas no entienden esos cambios y cuestionan y se aventuran a decir que esto va a ir mal, la verdad no suma al momento complejo, al momento difícil, al momento... Entonces, yo creo que el presidente, que no, como habrás visto, no tiene pelos en la lengua y contesta absolutamente todo, a veces se ha molestado con que no se entienda en qué sentido van los cambios, y le molesta que, no que lo contradigan, sino que se opere con comentarios negativos, ¿no? Me parece que eso fundamentalmente es lo más importante. ¿Qué lectura hace de la baja participación? Que es también uno de los datos salientes de ayer, ¿no? 53% de participación en la elección, en cuanto históricamente en la Argentina se vota cerca del 70%. Más allá de lo que vimos que pasó en las provincias el fin de semana anterior, veíamos algunos gráficos y está siempre cerca del 70%. Somos un país cívico, más allá de que es obligatorio el voto, que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero en general al argentino le gusta ir a votar. Bueno, yo supongo que mucho tiene que ver con la cantidad de elecciones que hay, ¿no? Y cómo se obliga a la gente a ir a votar varias tantas veces, ¿no? Me parece que ese es un tema. Segundo, que me parece también que haber adelantado la elección de la ciudad no era un motivo para los porteños, pues no se estaba discutiendo temas concretos de la ciudad de Buenos Aires, sino que se había nacionalizado. Y si se nacionalizó la elección, o si preveías que podía nacionalizarse, ¿por qué no lo hiciste conjuntamente con la nación? ¿No? Me parece. Entonces, yo creo que lo que la gente está harta es de hacerla votar tantas veces en un mismo año, ¿no? Sí. Y porque también a veces las discusiones de los políticos no le llegan, no entienden para qué esta discusión, para qué sirve, ¿no? Claro. Entonces, es cierto que en todas las elecciones que ha habido hasta ahora en este año, la participación ha sido muy baja. Y es llamativo, ¿no? A mí me es llamativo y es para, sí, claro. Es para preocuparse, ¿no? La verdad que yo creo que la democracia, nosotros somos todavía una democracia joven, pese a que llevamos 40 años, y me parece que lo que hay que hacer es analizar lo que pasó y ver de qué manera podemos llevarlo adelante, ¿no? Y mejorarlo. Guillermo, sé que lo tenemos que despedir, pues tiene muchas cosas, le agradecemos enormemente por este tiempo, realmente después de la elección de ayer. ¿Cerramos con la pregunta innecesaria? A ver, ¿me parece? A ver, sacar un papel? Sí, a que revuelvo así, saco un papel. A ver. ¿Cuál fue el último WhatsApp que mandaste? Tiene que ser real, tiene que decirnos la verdad.
No nos tiene que mostrar el teléfono. No, pero lo puedo mostrar. Le mandé, hoy tuve muchos pedidos de entrevistas telefónicas que uno no alcanza a responder. Entonces le mandé un WhatsApp a mi gente de prensa, mandándole todos los WhatsApp de la gente que me había pedido entrevistas de prensa. Me dije, arreglá este lío, le dije. Reenviando eso. Bueno, entonces, doble agradecimiento por estar acá hoy con nosotros en la casa. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Guillermo, muchas gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Guillermo Franco, jefe de Gabinete de Ministros, estuvo aquí en Tiempo Libre. Gracias, Guillermo. Me paro a saludar. Bueno, muchos títulos nos dejó el jefe de Gabinete de Ministros, muchísimos títulos, mucho rebote seguramente va a tener esta entrevista y la agradecemos enormemente. Y ahora, equipo, ¿qué les parece si hacemos un poquito de repaso de lo que dejó la elección de ayer en términos de números, de quién y cómo votó cada barrio? ¿Te parece, Colón? Dale, a ver, contanos. Primero, tener en cuenta que me atrevo a decir que una de las principales ganadoras, además de Adorni, que fue candidato, fue Karina Milei, que dijo, vamos a ir con Adorni en la ciudad, vamos a ir solos, purismo violeta, y logró dar el batacazo. No solamente le ganó al peronismo, le ganó al PRO y encima dejó a Marra fuera de la legislatura. Es cierto. O sea, por partida triple. O sea, se recibió de armadora. Sí. Cuando digo se recibió de armadora es porque es cierto que todos estábamos viendo que detrás del armado electoral y político de La Libertad Avanza está Karina Milei, junto con los Menem que trabajan con ella, y todos estaban viendo el resultado como para ver, bueno, cómo venía ese armado. Sí. Lo primero que vimos fue lo que pasó el fin de semana pasado y ahora la ciudad de Buenos Aires, que claramente marca que fue un buen armado. Sí, o buena estrategia. Y también la tendencia, ¿no? Porque el domingo pasado tuvimos elecciones provinciales, lo hablamos acá, y habían ganado los oficialismos. Y acá no ganaron los oficialismos. Es la primera vez que no gana un oficialismo. No. Está muy bien lo que estás marcando. Y también me parece interesante que no lo dijimos por las dudas, para la gente que quizás se fue a dormir temprano, no hay problema. Adorni sacó el 30% de los votos. Santoro sacó el 27,35% y Los Penato, la candidata del PRO, el 15,92%. Había caras largas en el PRO. Fue, la verdad, que admitieron que no habían tenido un buen resultado. Después Macri, como vos decías hace un rato, fue a hablar a ATN y bueno, creo que también habló para irse de viaje y haber dicho lo que tenía que decir antes de... Claro, porque se va de viaje hoy. Exacto. Ahora nos metemos con lo que dijo Macri. Es cierto lo que está marcando Hernán acá en el chat. El peronismo históricamente siempre tuvo el mismo porcentaje en la ciudad de Buenos Aires. Eso, a ver. Y eso es real. Siempre estuvo entre el 25 y el 30. Ponerle el 27% fue lo que sacó Leandro Santoro. Acá la gran diferencia fue la atomización de la oposición. Que fue también, era quizás una duda que generaba la parte de derecha, todos los candidatos más de derecha, porque había muchas opciones. Y después del peronismo también, porque tenías a Alejandro Kim, de Principios y Valores, que dirige Guillermo Moreno, y también tenías a Val Medina, que también eran peronistas. ¿Pero cuántos sacaron? A ver, vamos a buscar. Mirá. Chicos, ¿tienen ustedes la página? Yo tengo acá acá, si no. A ver, dale. Mirá, Marra, lo nombro porque quedó afuera, 2,62. Después viene el... Por poco, con el 3% entraban. Poquitito. 3%, muy poquito, sí. Coalición Cívica, ahí lo tenés vos, pero Coalición Cívica con Paula Oliveto, 2,50, Lula Levy, Devolución, 2,31, Kim, de Principios y Valores, 2,03. Y después viene el Caruso Lombardi, que lo tuvimos acá en el piso, 1,67. No llegó Caruso, lejos quedó, muy lejos. 1,67. Después de Yamil Santoro, de Unión Porteña Libertaria, que tiene como una mezcla de logos de todos los partidos políticos, quedó, para que se me actualiza la página, acá, quedó Aval Medina con 0,51%. Qué mala elección la de Aval Medina. Mala elección. 8.300 votos. 8.300 votos. O sea, está bueno, perdón, que está me bueno, meto. Está bueno, digo, perfecto. La familia de amigos. Sí, friends and family, decís vos. Eso es malo, profe. Sí, un poco. Y la verdad que sí, es cierto, 8.000 votos no es nada. Digo, porque muchas veces una de las magias de la economía es perdernos en el porcentaje, pero cuando vos lo pasás a valor absoluto, te da,
Caruso metió 27.400 votos. Sí. O sea, Y otro detalle, que ahí estaba haciendo la cuenta, creo que me salió bien. Si a Santoro le sumas lo que sacó Kim y Aval, Medina, quedabas más o menos en el 30 también. Quedaba cerca del 30%. Cerca del 30. Sí. Claro, está bien. Quizás no le alcanzaba, pero quedaba cerca, un poco más cerca. También. Ahora fíjense los votos en blanco. Ay, El sí. voto en blanco también, 1,90%, casi 2% de votos en blanco. sí. Hay que tomarse el trabajo de ir a votar en una legislativa porteña local y votar en blanco. Sí. Esto también quiere decir algo. Es casi el 2%, 1,9% son 31.297 personas que salieron de su casa, fueron a la escuela que les tocaba y votaron en blanco. Exacto. Y ahí me tomé el atrevimiento de buscar un poquito. Y fue la más baja de la historia, por lo menos de los últimos 30 años. Wow. Y acá, perdón la audiencia que leo, pero no quiero No, pifiarle. está bien, está bien. En los últimos 30 años, la anterior más baja fue en 2007 con 68,5% de Y participación. mirá la diferencia, 68 Claro. versus 53. Es un montón. Es mucha diferencia. La gente expresó no sabemos si un enojo, un desconocimiento, un estoy cansado de votar. Apatía. Exacto, Sí. apatía. Y también otra cosa interesante, porque viste que yo hoy, claro, me levanté, estoy como que estoy de noche todavía, seguí de largo. Sí. Me parece interesante analizar que Santoro tenía muchas expectativas de salir primero. ¿Bien? Muchas expectativas. Muchas Sí. expectativas. De hecho, su estrategia de deskirchnerizarse, sacarse las ropas del peronismo, que es lo Exacto. que intentó hacer Santoro, le salió mal. Le salió mal y en el búnker, compañeros que estaban ahí, me contaron que la situación fue un poco incómoda, porque él salió a hablar con la prensa y había después en Ferrocarril, Sí, terrible. Ferrocarril Oeste, fue el búnker de él, no habló con la militancia que lo estaba esperando. Terrible es eso. Y generó Es- un no, poco de enojo. Y bueno, claro, es un gran desplante no salir, porque más allá de que te hayan derrotado, que hayas perdido, hizo la elección que hace el peronismo, que ha peronismo, hecho siempre. siempre. Pero bueno, también este es el problema de cuando desde temprano te hacen jugar como ganador, te hacen Sí. quedar ganador, que es lo mismo que le pasó a Larreta en su momento, él lo En su repitió una y momento. mil veces, dice, Sí. yo 2 años antes era el presidente de Argentina y golpe, bueno, ese es un problema. Y Santoro hace mucho tiempo que venían diciendo, gana, va primero. Bueno, cuando no fue primero, esa expectativa es directamente proporcional, ¿no?, al golpe que le da. Ahora, que pase eso no quiere decir que no salga a hablar con su militancia. Pero además una compañera... Estaban muy enojados. Había señoras mayores enojadas, me llegó un video, enojadas realmente. O sea, también porque había perdido Santoro, pero estaban enojadas porque no tuvieron, no sé, la palabra del candidato que habían votado y Obvio. al que fueron a apoyar. Y como vos decís, salieron segundos, pero salieron segundos con un relativamente un buen resultado. O sea, Claro. salieron relativamente poquito lejos. Claro, poquito lejos. está bien, poca diferencia, decís Exacto. vos, sí, Y está bien. otra cosa, Elio, que a mí me parecía, estaba bueno que recién mencionaste de Larreta, que lo hablaste Sí. con el jefe de gabinete. Él estaba contento con Estaba su 8%. eufórico con el 8%. Y me A mí parece que era impresionó, genuino. ¿no? Me parece que hasta era genuino. No, sí, claro, lo era. Yo y también le salía la creo en realidad eso. del corazón. Sí. Y me parece también que era esa demostración de decir, che, Macri, che, Patricia, miren, o sea, está bien. Por eso, la pregunta es, bueno, después lo vamos a escuchar en Tengo Capturas, pero la Sí. pregunta con Horacio Rodríguez Larreta es, ¿estabas eufórico por el poder de daño que tuvo? Ah, bueno. ¿O porque sacó un 8 o por el porcentaje? Claro. Yo creo que es más por el poder de daño que por el porcentaje. Yo creo Porque que es cierto también. lo que decía Franco. Franco decía estaba celebrando un 8% de una o 3 candidatos en Legislatura. legisladores, claro, concejales, recordemos que son concejales, Sí. eran lo que eran concejales, cuando hasta hace un año iba a ser el presidente de la nación. Discúlpenme, yo lo digo. Sí. Alguien que hace deporte puede estar contento de salir cuarto. Una persona que fue, primero, fue No, 2 veces. siempre depende de dónde venís. Porque la lectura, para mí, el análisis es, che, yo estoy feliz si salgo cuarto, es la primera vez que corrí una maratón en mi vida. Bueno, Claro. sí, estate feliz, dale, Pero- celebralo. Ahora, si vos fuiste jefe de gobierno porteño, 2 si- veces. si casi fuiste presidente de la nación, Sí. bueno, Y salís cuarto detrás eso. de los penatos. claro. Sí, y también la proyección, porque, o sea, lo que hablábamos ayer en el foro, con todos los periodistas Sí. un poco ahí con insomnio, está bien, ganó.
Pero ¿cuánta proyección tiene de acá en más con el discurso que él tiene de la ciudad, volvamos a la ciudad que construimos, sin un sello como el PRO, sin un sello como La Libertad Avanza, él solo quizás con sus propuestas de volver a lo que era antes como la ciudad con él como jefe de gobierno porteño? Y también me parece interesante qué rol toma él en este contexto que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires se mostró que es otra vez polarización. Claro. El kirchnerismo o La Libertad Avanza. Se cayó ese escenario de tercios que hablábamos en su momento. Sí, totalmente. Sí. Porque eso también es verdad. O sea, el PRO, que en su momento marcaba como la línea entre, bueno, tenemos un escenario de tercios, hay que ver qué pasa, qué no pasa, demostró que quedó tercero. Claro, totalmente. Sí, es cierto. Ahora, hablabas recién de Mauricio Macri. La derrota del PRO en su propio bastión fue realmente fuerte. Pasaron después de 20 años, más de 10 elecciones. Perdió en todas las comunas. Ahí tenemos la evolución de los resultados por comuna. Mirá. Fíjense, un mapa que era absolutamente amarillo, 2015. Todo. Íntegramente amarillo. 2017 igual, 2019 igual. Fíjense también el porcentaje del PRO, 47%, 48%. Qué buena vista que tercero? tenés. Bueno, no veo nada yo. justo te iba a decir, ustedes que son más jóvenes, a ver, pará, yo lo busco por acá. El tercero que dice 56, ¿no? 56%. Fíjense el cómo 21, bajando, 46. Después, sí, En el 23, 49. 49. Y bueno, el 2025 La Libertad Avanza 30 y el PJ 27. O sea, y 10 Y ahora 16. 6 para el PRO. Es impresionante. En 10 años, miremos, 2015-2025, en 10 años pasó del 47% al 16%. Y la UCR, miren también, que es lo que decía Franco recién, la UCR pasó del 27% a no llegar al 3%. Es fuerte. Es muy fuerte. Y es fuerte, es un titulazo, lo que dijo Franco recién, de que Lustó es una representación del kirchnerismo. No me quiero equivocar, pero dijo algo así. Sí. Me parece que también marca un poco el enojo que el gobierno tiene al menos con la UCR nacional. Después en provincia quizás hay un par de negociaciones, pero me parece que eso también es interesante. Claro, en Chaco, por ejemplo, hicieron una alianza y el gobernador es radical, ¿no? Y también por eso, todo depende. Hay radicalismo y radicalismo, lo dijo Franco también hace un rato. Sí. Y me parece interesante también decirte, Elio, que hace un ratito habló Milei después de la elección. ¿Qué dijo? A ver. Y dijo que en medio de toda esta tensión con Mauricio Macri, dijo que quizás Mauricio Macri entienda que su momento ya pasó. Fuertísimo el presidente. Recién Francos lo había visto en mi computadora y me dijo, me sonrió Francos con su presidente y su declaración. Tengamos en cuenta también que La Libertad Avanza y el PRO están negociando, no sé si ahora estarán negociando en este minuto ahora por el acuerdo en PBA. Yo creo que ya es difícil hablar del PRO y La Libertad Avanza negociando, sino que hay que hablar de dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza quizá negociando. Sí. Porque no es lo mismo una alianza de partidos que un salto de dirigentes de un lugar al otro, ¿no? Ayer Adorni dijo, somos el único instrumento para derrotar al kirchnerismo, invitamos a todos a sumarse a La Libertad Avanza, dejar de lado las mezquindades, habló de tabula rasa, o sea, listo, borrón y cuenta nueva, y dijo, vengan de donde vengan. El tabula rasa es para todos, no solo para el PRO. Exacto. Me parece que fue como una manera de mostrarle al PRO como, ya, además del resultado, decirle, vení, no pasa nada. Claro, vení para acá. Que te recibimos. Pero también, a mí lo que me decían fuentes del gobierno, es que en la cúpula el Triángulo de Hierro, quizás le gustaría que Macri acepte ese pase de dirigentes o esa decisión de Macri de decir, bueno, está bien, me rindo. Bien, como que apoye Macri. Una suerte de rendición. Estás hablando de una rendición. Sí, me decían un poco eso. Como que no querían que solamente sea un pase de dirigente, sino que querían que el PRO de alguna manera sume su estructura y también como que el electorado del PRO vea que Macri apoya este nuevo, no sé cómo decirle, porque como que no sería alianza, que no tiene nombre, es apoyar es seguir a. Exacto. Porque en definitiva lo que se midió ayer
¿no? Sí. Lo que pasó ayer, y yo creo que también ahí está la respuesta de la baja participación, ¿no? Fue una medición política, fue una medición de músculo político. Sí, a bueno, ver quién dirige, quién tiene el poder, quién dirige la derecha o la centro derecha argentina? Bueno, eso es lo que quiso mostrar la Libertad Avanza en el día de ayer. Con el resultado dijo, bueno, somos nosotros, ahora vení, sumate. Sí, y también me parece que hay que ver y seguir de cerca los movimientos del PRO de Mauricio Macri, que igualmente dejó a cargo a Cristian Ritondo ahora, que dijo que... que estuvo ayer. Viste que ayer para mí estuvo en la sede del PRO, se subió al escenario también, digo, acompañó, no así Diego Santilli, pero sí Cristian Ritondo, que estuvo todo este tiempo. Sí. Elio, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste vos, me parece un gran punto, porque la gente me parece que la baja participación la gente está cansada de que se midan el ego, la política. Claro. Y creo que la nacionalización, de hecho la campaña se resume en 3 palabras de los dos ganadores, los dos principales. Milei es Adorni y no soy kirchnerista, Santoro. Sí. Y eso fue toda la campaña. Digo, se nacionalizó. ¿Por qué? Y la ciudad tiene olor a pis. Sí, claro. Eso fue la lo reta, único Jorge local. y la reta. Sí, cómo caló eso, increíble. Impresionante. Pero Sí. parece como que en economía lo llamamos market share. ¿Cuánta participación en el mercado tuvieron cada uno para ir a negociar la fusión? Fue Claro. eso. Digo, ¿cuánto me llevo yo del mercado Bueno, y ahora, ¿cuánto tienen? Está bien, para negociar la ¿Cuánto fusión. tienen? Nosotros por eso siempre decíamos, todo eso se va a medir después del 18. Exacto. ¿Cuánto market share, para hablar Claro. en términos económicos, como decís vos, tenían previo al 18 y ahora que conocemos ahora? los resultados, ¿cuánto tienen? ¿Cómo se devaluó ese market share? ¿no? Efectivamente. Es interesante verlo de es esa manera. interesante, Digo, sí. cómo vos pones el precio en la competencia por el mercado. Y también Es cierto. es interesante esto que hablaban con el pase con los chicos. También vamos a hablar me parece esto de cómo se va a sentar la Libertad Avanza para negociar, al menos en provincia de Buenos Aires, y después proyectando para octubre, diciendo, mirá, muchachos, nosotros tenemos estos resultados, no nos pongan muchas condiciones. Claro, ahora vengan y siéntense. Ya está Gonza así Hola. con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo Buen va, día. Gonza? ¿Todo bien? ¿Dormiste algo? Dormí. Un poquito. Igual terminó temprano. Sí, Viste que terminó la verdad temprano. es que es de las cosas lindas que tiene la boleta única Electrónica, electrónica, sí. es que también terminamos todos más temprano de trabajar. Eso es cierto. Nos Eso es pasó cierto. cuando fue el domingo ese de 4 provincias. Yo estaba en Salta, terminé literal 8:15 de la noche. Claro, re Increíble. Y temprano. mis compañeros que estaban en otras provincias terminaron a las 11:30, En una locura Jujuy total. fue tardísimo, Sí, ¿no? tardísimo. Es cierto. Pero bueno, me parece que ayer hubo un mensaje muy, muy claro, ¿no? De la Muy población de la claro. ciudad de Buenos Aires, al menos de lo que es este cambio cultural que está experimentando la Argentina, otros lugares del mundo también, de su relación con la política. Primero porque me parece una tragedia para la democracia que haya votado solo El 53. la mitad de la población. Sí. Y segundo porque de la gente que votó mucha gente. Muchas personas le dijeron que no a una manera de hacer política que nos trajo hasta este lugar. Es cierto. Y hay que escuchar. Sí. Ahora estábamos viendo, de ese 53% que votó, un 2% votó en blanco. Sí. O sea que podemos decir que el 50% El eligió a 50%, alguien. claro. Sí. Es la mitad, Sí. cuando históricamente es el 70% en la Argentina. Qué difícil para el PRO también, pienso hoy, ¿no? Ayer lo vi a Mauricio Macri en el canal Sí. y pensaba lo que debe ser la frustración de ver cómo se te desmorona ese castillo de arena Sí. que construiste hace 20 años y aceptar que se te está cayendo, ver cómo reconfigurarlo, cómo rearmarte. Pienso en esos momentos de la vida en los que de repente terminás una pareja de mucho tiempo y pensás cómo rearmar tu vida después de ese momento, o cómo irte a vivir a otro país. Digo, son momentos, me parece, que en los cuales ahí florece cuán líder sos Es cierto. para reconstruirte, ¿no? Ahora, ayer, yo no me acuerdo si fue Alejandro Catarbar en TN, o creo que fue Nelson, que marcaba que le hacía acordar esto a cuando lo de Duhalde y Kirchner, sí. exactamente, en 2005, que no se había dado cuenta que había cambiado el país Sí. y que veía un escenario similar en este caso con Mauricio Macri. Me acuerdo mucho porque yo cubrí esa elección. Cristina le gana a Chiche, Sí. que eran las dos candidatas a senadoras nacionales. Después entraron las dos. Cristina entró en primer lugar con el senador Fernández, si mal no recuerdo. Ya no me acuerdo, no me acuerdo quién la acompañaba en la fórmula. Y en segundo lugar entró Chiche, pero Duhalde terminó cediendo un espacio Claro. que él venía, digamos,
oficiando de líder del peronismo y Néstor Kirchner se convierte en el gran líder del PJ en ese momento. Claro. Lo que pasa es que Duhalde ahí me parece que se le notó mucho más la experiencia política que creo que Mauricio Macri. Duhalde viene de la política de los años 80. Claro. Eran muchos años de hacer política. Y fíjate que fue muy inteligente Duhalde porque se terminó poniendo en un lugar de... Ahora, como de hombre viejo de la política que acompaña a todos los como gobiernos. de consultor, De te diría, consultor. sí. Yo no lo veo hoy a Mauricio Macri en ese lugar. No, yo tampoco, No. pero tampoco porque creo que no tiene ganas de estar en ese lugar, ¿eh? No. Más allá de que es cierto que no lleva la política en la sangre como si Como Duhalde. como Duhalde Duhalde. es un político. Es un político, sí. Macri es un empresario. Exacto. Podríamos definirlo de esa forma. Sí. Y después Eh, coincido con lo que dijiste vos hoy, creo que, y se lo dije hasta personalmente a su mano derecha ayer, creo que Karina Milei fue la gran ganadora de la noche. Sí. La persona que demostró que no es ninguna tarada, No. que sabe y que aprendió mucho estos 2 años, Sí. que tomó decisiones correctas, porque mientras el otro asesor el otro vértice del Triángulo de Hierro decía, che, hay que hacer campaña solo en lugares donde tenemos alianzas políticas, ella dijo, no, hay que ir a todos lados. Le fue bien en Salta Ciudad, le fue bien en Ciudad de Jujuy, le fue bien en Corrientes. Le fue bien bueno, en el Chaco con la Alianza, Sí. es cierto. Perdón, en Chaco le va a ir bien en Corrientes porque Sí. con Valdés está todo bien y le fue muy bien en la ciudad de Buenos Aires. Y también sostuvo algo del poder no se comparte, y acá mostró que el poder no se comparte. No. Y digo, es todo Karina Milei porque Pilar Ramírez es Karina Milei, Sí. no Sí. es Santiago Caputo. No. Y también me parece que demostró Karina Milei hacia su propio espacio, hacia su gobierno, que había gente que la cuestionaba por, como Sí. vos decías, Gonza, de Claro, está bien. veamos si hacemos alianzas, no nos expongamos, de demostrar, che, mirá lo que hice y mirá con lo que logré. Claro, Me es parece cierto. que Sí. se sumó, el jefe se sumó una estrellita más. Y te digo Ahora, una cosa más, sí. una huevada que quizás para mucha gente no sea importante, pero para mí, para la construcción, sí es importante. Karina Milei es Karina, es Lule Menem, es Martín Menem, Sí, no son las fuerzas del cielo. no. Karina Milei no... Ahora, ¿cómo decirlo? Karina Milei no arma una operación de redes sociales. Te lo dice en la cara, Karina Milei. Si te tiene que decir sos un pelotudo, te lo dice en la cara. Lo dice en la cara, es otra No cosa. arma una campaña de redes, Karina Milei. Y me parece que en un punto es sano lo que pasó ayer porque triunfó en la interna de La Libertad Avanza la política. No sé, no la veo a Karina Milei ordenando hacer una campaña con inteligencia artificial. Sí la veo yendo a decirle a este, ¿sabes qué? No te banco, sos un tarado, no me gusta lo que haces. No, También no- estás haciendo una diferencia en la interna que hay hoy en la Libertad Avanza, o por lo menos que vos estás marcando, crees que hay hoy en la Libertad Avanza. Te hago una pregunta antes de ya nos estamos yendo con el pase, pero ustedes lo tienen a Horacio Rodríguez Larreta, Viene ¿no? Larreta en un ratito, sí. Bueno, es uno de los grandes, yo no podría decir es uno de los grandes ganadores, porque yo creo que no es un gran ganador con un 8% de los votos, pero estaba exultante Hizo ayer. una buena elección Larreta. Estaba Él feliz. esperaba Estaba sacar 5 puntos. Sí, ya Claro. sé. Metió 3 legisladores, chicos. Ya Metió sé, los tres, pero, sí. pero también es cierto, recién Guillermo Franco nos decía, todo depende de dónde venís. Metió sí. una buena elección, pero pará. Sí, fue ¿o a jefe dónde de gobierno vas? porteño 2 veces, casi fue presidente de la nación y estaba celebrando haber metido 3 concejales. Está bien, pero en este mundo tan fragmentado, Elio, esos 3 votos te definen un presupuesto. Esto en la política bipartidista norteamericana, decís, bueno, qué fracaso, Larreta, retírate. Ahora, en este país donde la ciudad tuvo 17 ofertas electorales, 3 diputados Sí. locales, es un montón porque deciden de repente un presupuesto, deciden Claro. una ficha limpia, deciden una modificación del Código de Procedimiento Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Y yo después- quiero saber si realmente estaba tan feliz por esto O por Macri. o por el poder de daño que tuvo con Macri. Sí. Mirá, Yo insisto con eso, para mí, déjame va más venderte por ahí. una nota de hoy que no es Larreta, es A ver. otra. Hoy viene Pablo Nopov. Pablo Sí. es el dueño de Isonomía. Isonomía para mí es una de las pocas consultoras respetables que tiene la Argentina. Sí. Y para mí es el tipo que mejor lee la política argentina, Pablo, por afano. Sí, Es el súper interesante. Es el Messi de la lectura política argentina para mí. Y es el inventor del concepto del metro cuadrado, Pablo. ¿Vieron que hoy muchos hablan del metro cuadrado? Sí, Pablo sí. fue el tipo que empezó a hablar de esto. Y le pedí que venga, ¿sabes por qué? Porque a mí me preocupa mucho esto de la apatía de la política. ¿Qué está pasando en la Argentina que nadie quiere votar? Digo, hay que empezar a analizar ese punto. sí, por supuesto. Y un tipo con tanto cerebro para mirar esas cosas y aparte dedicado a la opinión pública quizás nos permite hacer doble clic en ese lugar. Bueno, súper interesante. Nos quedamos viendo, ¿eh? Tengo capturas. Nosotros nos reencontramos mañana, chicos. Por Dale, favor. Por obvio. supuesto. Chau, Acá, chau. con equipazo. Gracias por estar ahí. Chau, que tengan un lindo lunes. Chau, 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 chau. Los momentos